lo digo con mucho temor y temblor, mi comunidad diocesana son los obispos de mi país. Tengo que cuidar la comunión entre ellos y el Papa. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de nuestra serie Verdaderamente Humano. Mi nombre es José María. El día de hoy vamos a reflexionar en nuestra ficha número 40, que lleva por título Esto es mi cuerpo. El texto está tomado del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 14, versículos del 22 al 31. Y en el texto dice que Jesús, durante la cena, tomó el pan, se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen, esto es mi cuerpo. Lo mismo hizo con el cáliz, lo repartió y les dijo: beban, esto es mi sangre. Es una sangre que se derramará por todos ustedes como una alianza nueva. Les decía: les aseguro que no beberé del fruto de la vid hasta que beba del vino nuevo en el reino de los cielos. Salió de ahí y se fueron al huerto de los olivos. Ahí Jesús les dijo: todos ustedes me abandonarán, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Y Pedro le respondió: Maestro, aunque todos te abandonen, yo no lo haré. Jesús le dijo: Pedro, hoy me negarás 3 veces antes de que el gallo cante 2 veces. Pero Pedro le insistía: Maestro, aunque tenga que morir contigo, no te dejaré. Y lo mismo decían todos. Llegamos al momento en que inicia el centro del misterio pascual, la última cena. Y aunque hay muchas cosas que podemos reflexionar y muchos símbolos que podemos tratar, vamos a fijar nuestra mirada en 2 misterios importantes: la institución de la Eucaristía y del sacerdocio. La Eucaristía es el centro de nuestra vida cristiana, porque en ella Jesús sigue haciendo actual su sacrificio. Cristo se sigue entregando por nosotros. La Eucaristía no se trata de una representación o de conmemorar algo, sino nuevamente Cristo ofrece su vida en sacrificio como lo hizo en la cruz, solo que en esta ocasión de manera incruenta, es decir, sin derramar sangre. Y no existe la Eucaristía sin la presencia de los sacerdotes, porque justamente los sacerdotes son el medio por el cual Dios hace posible la Eucaristía. Al consagrar ellos y ofrecer el pan y el vino, que son el cuerpo y la sangre realmente de Jesús, no lo hacen como alter Christus, no solo como otros Cristos, sino como ipse Christus, es decir, el mismo Cristo. En ellos, Cristo mismo se hace presente para ofrecerse nuevamente al Padre. Y aquí la primera pregunta en la que podemos reflexionar: ¿qué tan conscientes hemos sido de la importancia de los sacerdotes? Porque sin ellos, ¿cómo tendríamos Eucaristía? Y la segunda: ¿realmente la Eucaristía ha sido el centro de nuestra vida y de nuestra fe? Porque si Cristo está realmente presente en la Eucaristía, ¿por qué no me acerco a comulgar? ¿Por qué no me acerco a rendirle adoración? Si Cristo realmente vive en las especies del pan y del vino, ¿por qué no estoy cerca de Él? Del sacerdocio podemos reflexionar que Cristo es el único, sumo y eterno sacerdote, pero en su misericordia confiere este ministerio a los hombres y lo hace en 3 grados: a los diáconos, a los presbíteros, que normalmente nosotros los conocemos como sacerdotes o padres o curas, y por último a los obispos. En el episcopado, Cristo confiere en plenitud el sacramento del orden sacerdotal y a ellos les permite administrar los 7 sacramentos: el bautismo, la comunión, la confirmación, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal, el matrimonio y la reconciliación. Te invito a que escuches, conozcas y vivas el testimonio de un hombre que ha entregado y consagrado su vida al Señor y que Él le ha permitido vivir en plenitud el sacerdocio de Cristo. Queridos amigos, el día de hoy en Verdaderamente Humano tenemos la gracia de que el testimonio que nos comparten lo hace Monseñor Franco Coppola, quien es el nuncio apostólico de nuestro país, a quien saludo con mucho gusto y con mucho respeto. Un buen día. Buenos días, Monseñor. Bueno, pudiera nada más para iniciar nuestro testimonio, platicarnos un poquito sobre su figura de nuncio apostólico. ¿Qué es un nuncio apostólico? El nuncio apostólico es el embajador del Papa. Tiene 2
dos responsabilidades. Una, como cualquier embajador, tiene que cuidar las relaciones entre el Papa como tal y el Estado del país donde él vive, donde él se encuentra. Desde siempre, los países han reconocido al Papa como tal, no tanto al Vaticano, al Estado del Vaticano, cuanto al Papa como figura y jefe de toda la Iglesia Católica, la capacidad de entrar en relación con los jefes de estados. Y por eso nosotros somos los representantes del Papa, no tanto del Estado del Vaticano, del Papa ante los estados, los gobiernos de cada país. Por otro lado, el nuncio es la puesta en práctica de la solicitud del Papa hacia toda la Iglesia. Es el obispo de Roma, y el Papa Francisco tiene a subrayar esta característica peculiar, es el obispo de Roma, de una iglesia particular muy específica, pero al mismo tiempo tiene la responsabilidad, la atención hacia toda la iglesia. Entonces el nuncio es la persona que muy indignamente, por sus limitaciones, trata de hacer presente la atención, el corazón del Papa hacia México, en mi caso. Muchas gracias, monseñor. Pues bueno, esta ficha que estamos reflexionando habla específicamente de la institución de la Eucaristía y con ello la institución del sacerdocio. Sabemos que Dios nos llama a todos al sacerdocio, ¿no? Al sacerdocio común y al sacerdocio ministerial. Usted, que posee el primer grado porque, bueno, es obispo, quisiera que nos pudiera platicar un poquito cómo fue ese llamado y esa respuesta que usted le dio al Señor a participar de su sacerdocio. Primero en el presbiterado y luego en el episcopado. Bien, mi llamado fue por contagio, se puede decir. Contagio de la parte de mi tío. Yo tenía, hasta el año pasado tenía un tío sacerdote, murió el año pasado, que vivía al piso arriba, a la habitación de mi casa. Estábamos en el mismo edificio. Él y su mamá, que era mi abuela, habitaba el piso superior, nosotros estábamos en la planta baja. Y a mí siempre me había llamado la atención su manera de ser. No tanto, yo entré en seminario casi sin saber nada de lo que hace un sacerdote. Yo lo veía en casa, no tanto en la iglesia o en la parroquia. Lo veía en casa y lo veía como un ser feliz, siempre sonriente. Yo nunca me acuerdo de él enojado, gritando, nunca. Siempre tengo delante su cara sonriente, su cara amable, su cara muy atenta con nosotros, que éramos sus nietos, y con los demás muchachos. En Italia hay el curso de religión en las escuelas, y él estaba empeñado, tenía muchas clases de religión en las escuelas, y no se contentaba solo del curso de religión en la escuela, convocaba también los muchachos, las muchachas para hacer otras cosas, animación, deporte, giras, vueltas alrededor, a visitar países turísticos, lugares turísticos, otras actividades durante la tarde. Siempre vivía y estaba con los muchachos. Me gustaba esa su manera de ser contento, ser feliz, ser sonriente y dedicar su tiempo a los muchachos, a los jóvenes. Y esto me hizo querer seguir su camino. Y con esta intención entré en el seminario. Después aprendí que el sacerdote también trata muchas otras cosas, pero fue esto que me movió. Muy bien, excelencia. Y bueno, usted se ordenó con la intención de ser presbítero.
Dios y el Vicario. Dios y el Espíritu Santo, o bueno, el Espíritu Santo que es Dios, lo han llamado al episcopado. ¿Cómo recibe este llamado y cómo le responde? Así yo me ordené sacerdote con la intención de ser vicario, vicario parroquial. Mi seminario, yo estudié en el seminario de Roma, nuestro ideal era ser vicarios, porque el párroco ya tiene muchos problemas, tiene que pensar la administración, las relaciones con las autoridades. El vicario en la organización parroquial italiana se ocupa de la catequesis, o sea, de los niños y de los jóvenes. Entonces, la parte más bella de la carga sacerdotal. Entonces, esta era nuestra formación, era enfocada a ocuparnos de la catequesis y de los jóvenes. Después de solo 3 años de vida de esta manera en la parroquia, llegó a mi obispo una carta de un cardenal de Roma que le pedía de ponerme a disposición del Vaticano por el servicio diplomático. Y el obispo, que era un buen papá de familia, pero incapaz de hacer discursos teóricos, teológicos, era muy práctico, me dijo sencillamente: Franco, yo tengo necesidad del apoyo de este cardenal, entonces dile sí y va. Para mí era entrar en un tipo de servicio que muy honestamente son las cosas que el Señor hace muchas veces, se divierte muchísimo el Señor con nosotros. Y me llegó la llamada a participar en este tipo de servicio. Le pregunté a mi padre espiritual del seminario mismo, que había guardado como padre espiritual también durante mis años de sacerdocio, y él me dijo: Franco, si te han llamado, significa que ven que tú puedes hacer un servicio, va, no te preocupes. Y entonces fui. Después es un servicio que de una manera, no digo, después de, yo inicié este servicio después en el 89, entonces después de 8 años de sacerdocio, y en el 4 años de formación después, hasta 1993, y 16 años después, el cardenal secretario de Estado me propuso de ser nuncio, o sea, de llegar a ser obispo también. Aunque, digamos, no es un obispo como los demás, no tengo responsabilidad de fieles, no tengo una comunidad diocesana que está confiada a mí. Digamos, de alguna manera, lo digo con mucho temor y temblor, mi comunidad diocesana son los obispos de mi país. Tengo que cuidar la comunión entre ellos y el Papa. Pero claro que tener como comunidad los obispos no es la misma cosa que tener como comunidad a los fieles. Pero lo digo con mucha conciencia de mis límites. Más bien no se trata tanto de poner en adelante su persona cuanto de transmitir el cuidado, la solicitud que el Papa tiene para la nación, para cada nación, y la nación mexicana de una manera completamente especial. Claro, es usted el pastor de nuestros pastores. Oh, no, es demasiado. Monseñor, bueno, Monseñor, en esta ficha pues vemos que se instituye el sacerdocio, pero como consecuencia de la institución de la Eucaristía. La Eucaristía para nosotros cristianos, bueno, es el centro de la vida. Para usted, Monseñor, en la vida personal y en la vida ministerial, ¿qué representa la Eucaristía? Pienso que
por cada sacerdote es verdaderamente el centro de nuestro ser. Y qué bueno que somos invitados a celebrarla cada día. Esto nos ayuda a salir de nosotros mismos y recordarnos cuál es nuestra vocación. Justamente la parte del Evangelio que hoy tomamos como ocasión de comentario es la institución de la Eucaristía, donde Jesús dice a los discípulos: tomen, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y esto, como sacerdotes, somos llamados a repetirlo todos los días celebrando la misa. Es muy importante notar que nosotros no decimos: Jesús dijo que esto era su cuerpo o que esto era su sangre. Yo digo, dando mis voz, mi lengua, mis labios a Jesús: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿Qué significa el compromiso que tenemos a poner nuestro cuerpo, nuestra sangre, junto con la de Jesús, para hacer comida por la gente, por el pueblo al cual estamos enviados? Esta es yo lo digo de una manera que puede ser que no sea muy exacta teológicamente, pero puede ser, es un poco eficaz como imagen. Se trata de ser sacerdotes del Nuevo Testamento y no sacerdotes del Antiguo Testamento. Los sacerdotes del Antiguo Testamento eran como todos los demás sacerdotes de todas las religiones, como los sacerdotes mayas, como los sacerdotes aztecas, como los sacerdotes griegos y paganos en general. Recibían las ofrendas del pueblo y ellos se encargaban de ofrecer, de presentar a Dios las ofrendas que recibían del pueblo, hacer los intermediarios entre el pueblo y Dios. Jesús llega y no es intermediario, es el mismo que se ofrece. No toma ofrendas del pueblo, él ofrece sí mismo, ofrece su cuerpo, su sangre. Esta es la gran diferencia y esto es el cambio, de alguna manera, que nos pide la época presente, que nos pide el Papa Francisco de una manera particular. Recordarnos que somos sacerdotes a la manera de Jesucristo, o sea, que tenemos que ofrecernos, no tomar, cuanto ofrecernos, hacer de toda nuestra vida una ofrenda. Y esto hace enseguida ver como algunas costumbres que que de hecho existen en la iglesia, son costumbres que no tienen lógica, no tienen sentido. Como por ejemplo, del poner horarios. Un papá, una mamá de familia no tiene horarios. Si su hijo, si cuando usted era pequeño tenía una necesidad, si la tenía en el corazón de la noche, su mamá se levantaba. No es que decía, no, pasa cuando a las 9 de la mañana, cuando abre la oficina. No, venía al lado de su cama y trataba de consolarla. Esta es nuestra vida. Tenemos que ser personas que ofrecen y dan su vida. No ofrecemos un servicio como profesionales que tienen un horario, que tienen un día de descanso, todo esto. Justamente, yo lo digo siempre, cuánto me ha gustado llegando a México, aprender que ustedes tienen la costumbre de llamar a los sacerdotes padres. Es normal para ustedes. En Italia es diferente, no se le llama padre, se dice don y el nombre. Yo soy don Franco, por la gente de mi pueblo. Nos llaman padres, porque es justo, porque nuestro compromiso es un compromiso vital, familiar, como un padre, como una madre.
tenemos que ponernos todos a servicio de las personas a las cuales somos enviados. Y la Eucaristía nos recuerda esto. Jesús que se entregó a sí mismo, se dio todo. Monseñor, muchísimas gracias. Por último, quisiera pedirle que, en México estamos pasando, como en el mundo entero, por una situación de pandemia que es compleja, que es difícil. Y la voz de nuestros pastores siempre es un aliciente, porque sabemos que viene de Dios. ¿Qué palabras o qué mensaje le daría usted a nuestra arquidiócesis de Tlalnepantla, a nuestro país y en general a las personas que logren ver este video? Tenemos que aprovechar de cada situación. Creo que hay muchas cosas que esta situación, esta pandemia nos está enseñando, nos está mostrando. Por un lado, por el hecho de ser obligados a la distancia, nos estamos dando cuenta de cuánto es importante la cercanía. Por oposición, como no nos damos cuenta de cuánto es importante el aire, como cuando nos falta el aire. Cuando lo tenemos, no nos damos cuenta que respiramos, pero cuando no alcanzamos a respirar, nos falta muchísimo. Sabemos cuánto es vital para nosotros. Entonces, en este momento de obligada distancia, la Iglesia tiene que inventarse maneras para ser cercana, porque el hombre necesita cercanía y nuestra fe es una fe de cercanía. El primer misterio de nuestra fe es Dios que se hace hombre, para estar cercano al hombre, para vivir con nosotros, para caminar con nosotros. Entonces, seguramente los medios digitales son algo que nos han abierto muchas posibilidades durante estos meses y son muy buenos, pero no pueden excluir, no pueden sustituir completamente la cercanía física. Porque muchas veces, no en este caso en el cual estamos intercambiando, pero muchas veces los medios digitales se vuelven algo en una sola dirección. Yo hablo y los demás me escuchan, nada más. En cambio, la cercanía implica la posibilidad de escuchar antes de hablar. A mí siempre me ha gustado el episodio de Jesús en los discípulos de Emaús, que estaban tristes, desolados, no sabían qué pensar. Él se pone, camina con ellos, los escucha y después da una palabra que les calienta el corazón y le cambia la vida. Esta es la misión de la Iglesia, caminar con su pueblo, caminar con sus fieles, escucharlos, escuchar sus tristezas, sus angustias, sus dificultades y después darle la palabra de aliento, la palabra que viene de la conciencia que el Señor está con nosotros. Mi invitación a toda la Iglesia en México es de aprovechar, claro, de estos medios, porque son una gran riqueza que tenemos, pero aprovechar de la falta de la cercanía que estamos experimentando en este tiempo para inventarnos todas las maneras que podemos para ser cercanos, para permitir a Dios de encarnarse nuevamente y caminar al lado de nuestro pueblo. Claro, y sobre todo, Monseñor, porque la Eucaristía a eso nos motiva, a eso nos invita, a estar cercanos, a hacer comunión con las personas, y bien lo dice, ¿no? Estos medios digitales nos permiten acercarnos, pero solamente es el estar cerca del hermano el que permite la caridad, el podernos hacer cargo de los que más sufren, de lo que más necesitan, que al final de cuentas este es un servicio exclusivo no de los sacerdotes, sino del pueblo entero, de todos los bautizados, y que es a lo que la Eucaristía nos invita. Monseñor, muchísimas gracias por el tiempo, por las palabras, por la entrevista, por permanecer cercano como nuestro pastor.
Hacemos mucha oración en nuestra arquidiócesis por usted, por su ministerio y que Dios le siga bendiciendo. Lo necesito mucho. Muchas gracias. Que Dios le bendiga. Tenga un buen día. Igualmente, Monseñor. La Eucaristía es el centro de nuestra vida cristiana, pero también en la comunión nos hacemos hermanos con nuestro prójimo e hijos en el Padre. La Eucaristía nos tiene que mover a eso, a la fraternidad, a entregar nuestra vida al Señor como Él lo hace por nosotros en la cruz, en la persona de nuestros hermanos. Comparte este video para que el Evangelio de nuestro Señor llegue al corazón de muchas más personas. Síguenos en nuestras redes de Facebook, Instagram y Twitter. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un video. Recuerda que todos los jueves a las 7 de la noche se estrena un nuevo capítulo de Verdaderamente Humano. Y no olvides que es con tus palabras, pero también con tus acciones que hacemos que Cristo viva en medio de nosotros. Hasta la próxima.